Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 27, versículo 13 en adelante. Hechos 27, 13 en adelante. Y cuando lo tenga me dice amén, para que lo leamos juntos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave o el barco un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave o la barca, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Aleluya, aleluya. Voltee con su hermano, dígale: no pierda su ánimo. Dígale: no pierda su ánimo en la dificultad. Dígale: tenga buen ánimo. Amén. Tome su lugar, amada iglesia. No pierdas tu ánimo en la dificultad. Qué bonitas esas palabras, ¿verdad, amada iglesia? Pablo exhorta a la tripulación. Amén. Y él dice: no, tened buen ánimo. Amén. El escritor es Lucas, ¿verdad? El escritor es Lucas, el médico amado, y él está escribiendo este libro de Hechos, pero está contando el episodio que él vivió con el apóstol Pablo en esta situación. Ahora, el llamado de Pablo a la tripulación y a los que estaban con él en ese momento es a tener buen ánimo. Buen ánimo. Y la pregunta esta noche es: ¿qué es ánimo? ¿Qué es ánimo? El ánimo es el valor. El ánimo es el esfuerzo. El ánimo es la energía. El ánimo en el ser humano común y corriente es muy cambiante según la situación en la que se encuentre. Si está en un ambiente tranquilo, cómodo, su ánimo está de buenas, como decimos, ¿verdad? Si está bien, si está tranquilo, si está cómodo, tiene un buen ánimo. Pero si está en un ambiente quieto, silencioso, o ha pasado por alguna situación difícil, o está pasando por alguna situación difícil, entonces se desanima, se deprime, se entristece. Y de ahí que viene la palabra desánimo, o sea, falta de ánimo, no tiene ánimo.
tiene falta de ánimo, entonces cae en el desánimo. Pero la pregunta esta noche para cada uno de nosotros, amada iglesia, es: ¿cómo podemos tener nuestro ánimo siempre en alto, siempre alegre, aún en medio de la adversidad o en medio de los problemas que estamos enfrentando en esta vida? ¿Cómo podemos tener siempre un buen ánimo? Bueno, el apóstol Pablo nos da una respuesta a esta pregunta, y no lo hace a través de una carta que él escribió, sino que con su propia forma de vida. Pablo, el apóstol, nos demuestra cómo nosotros los creyentes, los hijos de Dios, podemos tener un ánimo excelente en medio de cualquier situación a donde nos encontremos. Pablo, hermanos amados, siempre confió en el Señor. A pesar del ambiente y la situación donde él se encontraba, siempre su confianza estaba puesta en el Señor. Creo que del Nuevo Testamento, Pablo es el apóstol que más sufrió por la causa de Jesús. Pablo, ya hemos escuchado el testimonio de él, de todo lo que le tocó vivir, de todo lo que le tocó pasar. Pero si usted nota, siempre en la vida de Pablo y en sus labios había esa palabra de confianza, de ánimo, siempre para con el Señor. Y muchas veces, hermanos, estando en la cárcel, él expresa palabras, hermanos, que no cualquiera podría decirlas. Por ejemplo, cuando lo encontramos, hermanos, allá en la cárcel en Roma, en el libro de Filipenses, hermanos, ese versículo tan conocido por todos, que muchas veces no conocemos el contexto realmente de lo que eso significa. Filipenses 4:13, y dice: todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece. Si no conocemos el contexto de dónde está Pablo, amén, hermanos amados, cualquiera puede tomar este versículo de otra manera. Pero aún nosotros podemos ver, amada iglesia, que aún Pablo, estando en esa prisión, en esa cárcel, estando, hermanos, esperando una sentencia aún de muerte, Pablo, hermanos, está hablando de esta confianza que él tenía en el Señor. Y si usted nota, él no se está quejando, él no está renegando, él no está peleando, él no está maldiciendo. No, él está diciendo: todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece. Y no solo eso, sino también está animando a la iglesia que está afuera, a los que están libres, y Él les dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Bueno, para no alargar esto, amada iglesia, podemos ver que en otras ocasiones sucede lo mismo. Cuando están allá en la cárcel también, hermanos, en Filipos, Pablo y Silas, la misma situación. Usted nota, aparte de estar golpeados, aparte de estar sangrando, aparte de estar, hermano, en esa situación difícil, usted nota la actitud que Pablo y Silas toman. Y repito, no es de quejarse, no es de renegar, no es de pelear tampoco, sino que a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas al Señor. Dígame usted si esto no es un buen ánimo, amada iglesia. Porque esto no lo hacemos muchos. Amén. Esto no lo hacemos mucho, amada iglesia. Pero Pablo, escuche, iglesia, con su ejemplo nos demuestra que él confiaba siempre en el Señor, a pesar del ambiente y la situación donde él se encontraba. Pablo trataba siempre de tener ese buen ánimo en su vida. Y ahora, en estos versículos que hemos leído, hermanos, Pablo se encontraba en medio de una situación muy difícil, en donde tripulación y media del barco donde ellos iban había perdido el control. ¿Por qué? Simple, porque el barco donde ellos viajaban, hermanos, se hundía y estaban en medio del mar y con una tormenta terrible. Oiga, o sea, era una situación difícil. Amén. Una situación, hermanos, tremenda. Oiga, estaban en medio del mar y aparte de eso, una tormenta
terrible que estaba llegando. Pero aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, Pablo, iglesia, supo escuchar la voz de Dios. En medio de lo que estaba viviendo, Pablo supo escuchar la voz del Señor, y eso lo alentó a él a mantener su ánimo en alto. Lo leímos en el versículo 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, en otras palabras, el ángel de Dios le habló a Pablo en medio de esa situación terrible, en medio de esa situación apremiante. El Señor le habló a Pablo, y Pablo supo escuchar la voz de Dios aún en medio de la situación en la que estaba. Amada iglesia, qué importante es aprender esto para cada uno de nosotros. Escúcheme, qué importante es aprender esto para cada uno de nosotros. Hermanos amados, que no importa la adversidad, que no importa el problema o la dificultad, hermanos, que azoten en nuestra vida, nunca dejemos de escuchar la voz del Señor. Nunca dejemos de escuchar la voz de nuestro Dios. Nunca dejemos de confiar en su palabra y en sus promesas. Jamás. ¿Por qué digo esto, amada iglesia? Porque muchas veces eso es lo que sucede cuando estamos en las turbulencias de nuestra vida. Porque bueno, la vida del cristiano también tiene sus altos y bajos, y esto hay que aclararlo, hay que decirlo, ¿verdad? Porque mientras estemos en este mundo, pues eso pasa. Ya Jesús nos advirtió, amén. Pero cuando nosotros, hermanos amados, estemos en las turbulencias de nuestra vida, cuando estemos pasando las tormentas de nuestra vida, oiga mi iglesia, nunca dejemos de escuchar la voz de Dios. Nunca dejemos de confiar en su palabra. Nunca dejemos de confiar en sus promesas, porque lo que nos sostiene a nosotros es la palabra de Dios. Lo que nos sostiene a nosotros son las promesas del Señor. Lo que nos sostienen a nosotros, hermano, es esa fe puesta en esta palabra y en lo que Él nos ha dicho, amada iglesia. Allí, repito, porque muchas veces cuando estamos en esas situaciones, muchos lo que comenzamos es a renegar, a enojarnos, a pelear con Dios por lo que estamos viviendo. Pero nunca se olvide usted, amada iglesia, que el que tiene el control de todo es el Señor Jesús. Amén. El control de nuestra barca la tiene nuestro Señor Jesús. Amén. Alguien dijo por allí: algunas veces Dios calma la tormenta, pero otras veces calma a sus hijos en medio de la tormenta. Aleluya. Amén. Muchas veces o algunas veces Dios calma la tormenta, gloria a Dios por ello, pero otras veces calma a sus hijos en medio de la tormenta. Y usted nota cómo vemos esto en la Biblia, amada iglesia. Hay dos ocasiones donde los discípulos de Jesús estaban en la misma situación. En una ocasión Jesús iba con ellos en la barca. Amén. Cuando dice que iban con Jesús en la barca, los discípulos, la tormenta comenzó a arreciar. Amén. Comenzó, hermano, aquella tempestad a tornarse fuerte, y los vientos contrarios, amada iglesia. Y parece que la barca donde iba Jesús y los discípulos anegaba o se hundía. Amén. Jesús está durmiendo, Jesús está descansando de su ministerio terrenal, que era por cierto cansado. Aprovechó el momento para descansar, y los discípulos están allí, hermanos, en ese momento de turbulencia, de tempestad, de vientos contrarios, afligidos, atemorizados por lo que están viviendo. Pero Jesús dormía, Jesús descansaba, amada iglesia, aleluya, amén. Y cuando ellos se acuerdan que ahí está Jesús, alguien va y lo despierta y le dice: Señor,
No te preocupa, no te fijas que estamos a una situación difícil ya de morir. Y Jesús se levanta y dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si yo estoy con ustedes, todo va a estar bien. Si yo estoy de su lado, todo va a estar bien. Si yo estoy en la barca, todo va a estar bien. Y Jesús se levanta y como Dios comienza y le habla al mar, al viento, y se hizo una grande bonanza. En otra ocasión Jesús manda a sus discípulos y él se va a la montaña a orar. Y en esa ocasión ellos iban solo allá, hermanos, en medio de la mar, cuando nuevamente otra tormenta comienza, hermanos, a arreciar aquella barca. Y parece nuevamente que ellos se hundían, pero Jesús estaba allá. Amén, iglesia. Y aunque los discípulos quizás en el momento de la aflicción, en el momento de la turbulencia, en el momento de la preocupación, habían perdido de vista al Señor, el Señor no los había perdido de vista a ellos. El Señor los estaba viendo, amén. Pero es que también los estaba probando, amada iglesia. Y cuando, hermanos, estaban un poco ya afligidos, amén, y ya habían luchado mucho, apareció Jesús caminando sobre las aguas, amén. Aleluya. Y ahí está el momento cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Amén. Pero nuevamente, amada iglesia, Jesús llegó allí. Por eso dije, algunas veces Dios calma la tormenta, pero otras veces calma a sus hijos en medio de la tormenta. Porque si Él está en tu barca, si Él está en tu barca, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Amén, iglesia. Óigalo esto: saber que vas conmigo me hace descansar. Si tú vas en mi barca, Señor Jesús, no importa la tormenta. Dígale esta noche: Señor, si tú vas en mi barca, no importa las tormentas, no importa las tempestades que se levanten, Señor. Si tú vas en mi barca, todo va a estar bien. Si tú vas en mi barca, todo va a estar en control. Si tú vas en mi barca, Señor, voy a llegar al otro lado. Amén, iglesia. Y si hoy tú estás en una tormenta, si hoy estás pasando una tempestad en tu vida, amada iglesia, dile al Señor: amén, Señor Jesús, dame la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que yo pueda, Señor, saber que no importa la tormenta, si tú vas conmigo, Señor, puedo tener paz en la tormenta. Wow. Fe y esperanza cuando no puedo seguir, aún con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. ¿Qué, iglesia? En paz. Aleluya, aleluya. Alguien levante su mano, dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi paz, Señor, en medio de la tormenta. Gracias porque tú eres mi paz en medio de la tempestad. Aleluya. Gracias, Señor. Pablo, amada iglesia, tuvo confianza en la palabra que Dios le había dado. Amén. No dudó ni un instante en lo que el Señor le había dicho, sino que creyó la palabra que le dijo: Pablo, vas a llegar a donde vas, porque es necesario que comparezcas ante César. Y es más, ninguno de los que están aquí va a morir. Yo los voy a guardar por causa tuya, que sirva de testimonio. Aleluya. Y entonces Pablo tuvo esa confianza en la palabra de Dios, y eso, amada iglesia, le ayudó a mantener su ánimo en alto, sino también, óigame bien, a animar a los demás. Aleluya. No solo él tuvo su ánimo en alto, sino que también animó a los que estaban con él, amada iglesia. Y cuando comenzó a amanecer, dice que Pablo exhortaba a todos a que comieran. Versículo 33.
Mire lo que dice ahí mismo: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todo, oiga esto, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Aleluya. Pablo, repito, no solamente cobró ánimo él, sino que también animó a los demás. A pesar de todos los problemas, iglesia, que tú puedas tener, escúchame esta noche, a pesar de cualquier problema que puedas estar enfrentando hoy, a pesar de la prueba que estés pasando hoy, a pesar del dolor que estés viviendo hoy, regocíjate en el Señor, regocíjate en tu Dios, alégrate en tu Señor, amada iglesia, y anímate, porque Él está contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado, no estás solo. Vamos, iglesia, ánimo, 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 ánimo. El Señor está contigo. Es más, voltea a su lado y anime a alguien esta noche. Dile: hermano, ánimo. Vamos, anímelo a alguien esta noche. Busque a alguien que necesita ánimo esta noche y dile: hermano, ánimo. El Señor está contigo, dígaselo. Alguien necesita escuchar esa palabra esta noche, alguien necesita escuchar esa palabra esta noche. Ánimo, el Señor está contigo. No desmaye, no te rindas, no desista, persevera, porque el Señor está contigo. La palabra de Dios, amada iglesia, nos anima a nosotros también. Y eso es lo que aprendemos de Pablo. La palabra de Dios lo animó a él. Y hoy nosotros tenemos esta palabra bendita. Esta es la palabra de Dios, que todos lo creen, amada iglesia. Esta es la palabra de Dios. Y esta palabra, amados hermanos, también nos anima a nosotros a tener siempre ánimo, a tener un buen ánimo, a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo en nuestra vida. Nos anima a tener ese buen ánimo. Y por eso, hermanos, el salmista David, en el Salmo 23:4, él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice, iglesia? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. No voy a temer si tú estás conmigo, Señor. No importa aunque esté en el valle de lágrimas, no importa aunque esté en el valle de la muerte, allí, Señor, tú estás conmigo. Y esa presencia divina me anima a continuar hacia adelante. Dice también la palabra del Señor en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios esta noche para usted. El Señor dice: siempre estaré contigo, siempre te voy a ayudar, amada iglesia. Oh, yo estoy contigo, no temas. Y dice la palabra del Señor también, amados hermanos, en el libro de Habacuc, amén, en el capítulo 3, oiga lo que dice, y el versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alguien se alegra esta noche en su Señor. Alguien se alegra en su Dios esta noche. Óigame bien, no digo que te alegres en el problema, no digo que te alegres en la enfermedad, no, alégrate en tu Dios, porque aún a pesar de todo, Él tiene el control, Él tiene la última palabra, y en sus manos estamos nosotros, amada iglesia. Son palabras de ánimo para nosotros.
Y Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, oiga esa palabra, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas. Por eso, hermanos amados, debemos saber que en medio de nuestras aflicciones, nuestro clamor siempre es escuchado por el Señor Jesús. Pablo comenzó a clamar al Señor en esa situación en la que estaba. Pablo comenzó a invocar la ayuda del Señor en esa situación en la que se encontraba. Y dice la palabra que el Señor, hermanos, escuchó ese clamor, vio la situación de Pablo y también trajo palabra de ánimo a su vida. Y eso es lo que nosotros, amada iglesia, debemos saber también, que en medio de nuestras aflicciones, nuestro clamor siempre es escuchado por el Señor Jesús. Hay un salmo muy precioso escrito por David, dice Salmo 40. Y dice Salmo 40: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué podemos aprender de este relato? Que es algo verídico que David experimentó en su propia vida, amada iglesia. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos, amados hermanos, que nuestro clamor siempre es escuchado por nuestro Señor Jesús. Usted no crea que porque no ha habido respuesta a su oración, el Señor no le ha escuchado. Usted crea que porque todavía no tiene lo que ha pedido, no crea que el Señor no le ha escuchado. Iglesia, el Señor ha escuchado tu oración. El Señor ha oído tu clamor. El Señor ha oído, hermano, ese clamor que tú has levantado. El Señor escucha. Amén. Aprendemos de David, hermanos amados, que tuvo que esperar pacientemente en esa respuesta de Dios. He estado hablando estos días atrás, hermanos, acerca de los milagros de Dios. Y he dicho que hay milagros que Dios los hace instantáneos, pero hay milagros que son progresivos. Escúcheme alguien esta noche. Hay milagros que son instantáneos, pero hay milagros que son progresivos. Amén. Hay milagros de Dios se manifiesta en el momento, en el instante de la oración. Pero también hay milagros que Dios los está haciendo progresivamente en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, aunque no veamos, Él está obrando en nosotros. Aunque no veamos, Él está obrando en nuestras vidas, amada iglesia. Pero al tiempo de Dios, Él va a terminar lo que ha comenzado, porque el Señor no deja nada a medias. Son los milagros progresivos, que puede hacer que tú ya lleves un mes orando, pero aunque tú no veas nada, tienes que tener la fe que el Señor está obrando, que el Señor está glorificándose, que el Señor está perfeccionando ese poder suyo en tu vida. Entonces David en este caso dice que pacientemente esperó al Señor y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, dice. Entonces, hermano, eso aprendemos nosotros también, que nuestro clamor siempre es oído por el Señor Jesús, y que en medio de cualquier situación en que nos encontremos, de cualquier hoyo en que hayamos caído, el Señor Jesús nos va a sacar en victoria, amada iglesia. Realmente no sabemos lo que David está enfrentando en este momento que él escribe este salmo. De tantas cosas que pasó David, hermano, de tantas experiencias que vivió David, de tantas aflicciones que pasó David, hermanos amados. No sabemos qué es lo que él está enfrentando, pero por las palabras que él está diciendo,
Me imagino que era algo grande, algo terrible, una prueba difícil. No sabemos lo que David está enfrentando, pero por lo que leemos, digo, era algo difícil, algo terrible, algo desesperante para él. Y se dio cuenta que por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, hermanos amados, era imposible salir de la situación en la que él se encuentra. Es más, fíjese usted lo que dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén. O sea, en otras palabras, David, en lugar de sentir que salía del pozo, hermano, David sentía que en vez de salir se hundía más. Amén. Yo no sé cuántos se han sentido así en sus vidas, amada iglesia. Amén. En vez de salir, sientes que te hundes más. En vez de mirar la luz del día, sientes que más oscuro estás pasando el momento. Pero algo importante, y es que tenemos que saber que David, en esa situación que está viviendo, hermanos amados, en su desesperación, se acordó de su Dios, de aquel que nunca olvida de sus hijos, de aquel que nunca se olvida de sus hijos, de aquel que nunca se olvida de sus escogidos, de aquel que nunca se olvida de los que ha tomado por hijos, amada iglesia. Y David comenzó a levantar su clamor al Señor. David comenzó a levantar su clamor, y dice la palabra que el Señor lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor le dio la victoria a David, amada iglesia. Es probable que en este momento alguien se encuentre pasando una situación igual que David. Óigame, es probable que hoy mismo alguien sienta que está pasando lo mismo que pasó David. Amén. Se está sintiendo en un hoyo profundo. Se está sintiendo en un lugar sin salida. Quizá por lo que está viviendo en su hogar, por lo que está viviendo con sus hijos, por lo que está viviendo con la salud que no anda muy bien, quizá por lo que está pasando con las finanzas, algún problema difícil que tiene. Quizás hemos caído en un pozo muy profundo donde no vemos la luz al final, solo oscuridad, amada iglesia. Y para colmo de males, lo único que recibimos de hermanos, amigos y familiares muchas veces nada más es crítica, acusación, rechazo y oposición. Algunos se burlan de nosotros y hasta cuestionan nuestra fe. Amén. Quisieran enterrarnos vivos tal vez. Amén. Como nuevamente le pasó a David, amada iglesia, cuando él escribe en el Salmo 42:3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Aleluya. Hoy yo no sé si a alguien lo está cuestionando. Alguien, hermanos, está dudando. Amén. Y repito, pueda pasar lo que está viviendo David, pero escúcheme, miremos lo que David dice en el versículo 2 del capítulo del Salmo 40. Y él dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. David, amada iglesia, primero da testimonio de que el Señor escuchó su clamor. Amén. Y da testimonio de 5 cosas que Dios hizo con él. Número 1, lo sacó del pozo de la desesperación. Número 2, lo levantó del lodo cenagoso. Número 3, puso sus pies sobre peña. Número 4, enderezó sus pasos.
Y número 5, puso luego alabanza en su boca. Aleluya. Alguien esta noche el Señor va a cambiar su lamento en alabanza. Alguien esta noche el Señor va a cambiar su tristeza en alegría. Alguien esta noche el Señor va a cambiar, hermano, su lamento en danza. Porque así es nuestro Dios. Cuando tú comienzas a clamarle, cuando tú le pides con fe, el Señor te va a sacar del lugar donde estás y te va a dar victoria. Va a poner tus pies sobre lugar firme, amada iglesia. Va a poner tus pies sobre roca, sobre peña, y va a poner una alabanza en tus labios. Alguien alaba al Señor esta mañana. Alguien alaba al Señor, amada iglesia. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Alguien necesita alabar al Señor esta noche. Alguien necesita alabar al Señor esta noche. Aleluya. A pesar del problema, alaba a Dios. A pesar del dolor, alaba a Dios. A pesar de la enfermedad, alaba a Dios. A pesar de la necesidad, alaba a Dios. Ya lo cantó mi hermana Gladys. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. ¿Qué dice iglesia? Eso va a escuchar el Señor. Eso va a escuchar el Señor. Eso va a oír el Señor. Eso va a oír el Señor, amada iglesia. Porque cuando tú alabas al Señor, aún en medio de la situación que vives, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás reconociendo que Él está todavía sentado en su trono. Estás reconociendo que todavía Él tiene el control. Estás reconociendo que todavía Él es el Dios todopoderoso. Estás reconociendo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir por nosotros, el todopoderoso. Eso es lo que estás reconociendo. Amén. Puso luego alabanza en mi boca. Ya no hay quejas, ya no hay lamentos. Ahora hay una alabanza nueva para el Señor Jesús. Amén, iglesia. Nuestro Señor Jesús es capaz de hacer esto y mucho más con nosotros, hermanos amados, porque Él es el Todopoderoso. No pierdas la fe, no pierdas el ánimo, no pierdas la esperanza, amada iglesia. Porque Dios puede cambiar las cosas en un instante, en un momento, en un segundo. Dios puede cambiar cualquier cosa en tu vida. Amén. Dios puede cambiar la enfermedad por sanidad. Dios puede cambiar el problema por bendición. Dios puede cambiar la escasez por abundancia. Dios puede cambiar el dolor por alegría. Dios puede cambiar el lamento en danza. Aleluya, 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 aleluya. Alguien alabe al Señor esta noche. Aleluya. El enemigo muchas veces, amada iglesia, nos quiere hacer dudar del poder de Dios. El enemigo nos quiere hacer dudar, hermanos, de los milagros de nuestro Dios. Y si de algo el enemigo se goza, es de eso. De que nosotros caigamos en un estado de incredulidad, en un estado de temor, en un estado de miedo. Por eso cuando Jesús siempre se les aparecía a sus discípulos en esos momentos, siempre les decía: no teman, no teman. No teman. Aleluya. Y parece que esa palabra cambiaba toda, amada iglesia, en los discípulos. Amén. Siempre que estaban en un momento de aflicción, siempre la palabra del Señor era: no teman. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No teman, yo estoy con ustedes. Y esa palabra lo cambia todo, amada iglesia. Esa palabra lo cambia todo. Pero es importante, repito, que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Porque el enemigo, el que nos hace la guerra siempre, él siempre está allí queriéndonos machacar con sus mentiras, hermanos, con sus falsedades, con sus artimañas, con sus falacias. Él está allí queriéndote decir que de esta no te vas a levantar, que de esta no vas a salir, que esto y lo otro. Pero esta noche no estamos escuchando la voz del enemigo, estamos escuchando la voz del Señor, que Él dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas, yo estoy de tu lado.
Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La pregunta esta noche es: ¿qué tenemos que hacer para salir de la desesperación? ¿Qué tenemos que hacer, amada iglesia, para salir de ese momento de desesperación? Hagamos lo que hizo David, lo mismo que hizo David. Amén. Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, porque Saúl le quería quitar la vida a David, amada iglesia. Amén. Y cuando David era perseguido por el rey Saúl, y a mí siempre me gusta recalcar esto de David, lo he dicho muchas veces, amada iglesia, David era un hombre valiente, esforzado, era un hombre astuto, era un hombre que no tenía miedo. Amén. Aparte de eso, hermanos, tenía un ejército a su lado que hacían cualquier cosa que él les dijera, los valientes de David. Y a pesar de su armadura también, a pesar de todo, pero algo que me gusta de David es que él siempre su confianza la tuvo puesta en el Señor. Él no confió ni en él mismo, él no confió ni en su ejército, él no confió ni en sus armas, él no confió en nada. Siempre su confianza estuvo puesta en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Eso es lo que anteponía David siempre. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y por eso cuando David está siendo perseguido por el rey Saúl, David dice en el Salmo 22:7, él dice: en mi angustia invoqué al Señor. Nuevamente la invocación. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Alguien ha clamado al Señor? ¿Alguien le ha clamado al Señor? Siga clamando, amada iglesia. Sígalo haciendo. Porque lo primero que debemos aprender después de orar, después de clamar, es confiar. Esperar, confiar, clamar. ¿Confiar qué? Confiar que el Señor Jesús hará lo que Él tiene que hacer. Él siempre actúa de una manera que nos deja asombrados, amada iglesia. Yo creo en los milagros del Señor Jesús. Yo creo en los milagros del Señor Jesús. Yo soy un testigo del poder del Señor Jesús, amada iglesia. Y también he escuchado de muchos milagros del Señor. Y si Él ha hecho milagros ayer, los puede hacer también ahora, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si Él hizo milagros en el pasado, también los puede volver a hacer hoy, amada iglesia. Solamente reste que nosotros creamos esa palabra y clamemos con fe. Puedo decir confiadamente que hay esperanza para el que hoy se encuentra en desesperación. Hay esperanza para el que hoy se encuentra en aflicción. Debemos creer que Dios nos va a sacar de lo más profundo del pozo que nos encontremos, porque su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es fiel y verdadera. Y las promesas que están aquí son para usted. Diga conmigo: las promesas del Señor mías son. Vamos, dígalo: las promesas del Señor mías son. Si alguien está enfermo esta noche, el Señor le dice: yo soy tu Dios sanador. Yo soy el que llevé tus enfermedades en la cruz del Calvario y por mi llaga has sido curado. Esa es la promesa para alguien que está enfermo esta noche. Para alguien que esté pasando necesidad, el Señor dice: yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Iglesia, su palabra es fiel y se cumplirá en nosotros.
Y la garantía para que sus promesas se cumplan en nuestra vida es su palabra. Esto. Porque esta palabra no es la palabra del pastor, esta es la palabra del Señor Jesús. Y esta es la garantía para que las promesas de Él se cumplan en nosotros. Porque Dios no miente, iglesia. Esta palabra es infalible. Esta palabra es inmutable. Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Póngase de pie. A pesar de todos los problemas que puedas tener hoy, a pesar de las pruebas que estés pasando hoy, o si estás en tiempo de bonanza, regocíjate en el Señor y cobra ánimo en tu Dios, iglesia. Cobra ánimo en tu Dios. Mira, el enemigo, si hay una arma que le funciona al enemigo más que cualquiera, es el desánimo. Y especialmente la usa con nosotros los hijos de Dios. Pero esta noche, repito, cobra ánimo en tu Dios. Toma nuevo ánimo en el Señor. Pero sobre todo, confía en el Señor Jesús siempre. Amén. Confía en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Si has llegado hasta el día de hoy, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Si has venido hoy, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Yo quiero que mi hermana Lisset Lazo venga para acá. Hermana Lisset, vamos a orar por la hermana Lisset esta noche. Dios le permitió estar aquí con nosotros en esta oportunidad. Y vamos a aprovechar el momento para poner manos sobre mi hermana e invocar el nombre de Jesús. La Biblia dice que sobre los enfermos pondrán sus manos. La palabra de Dios dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así dice la palabra del Señor, amada iglesia. Yo sé que el Señor puede hacer un milagro, lo puede perfeccionar ese milagro. Amén. Así que mi hermana Lisset, vamos a orar por ella, iglesia. Vamos a clamar al Señor esta noche. Siéntese, mi hermana, en el nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere pasar al altar esta noche? ¿Alguien más quiere venir delante del Señor? ¿Alguien más quiere acercarse a la presencia? Hermano, no seamos huraños con el Señor. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere tocar tu vida. Pero muchas veces, hermano, estamos allí como que sí, como que no, y estamos bien. No, hermano, los que creen, dice la palabra, que son los que reciben, los que actúan, porque la palabra es una, hermano, la fe no es una fe pasiva, tiene que ser una fe activa. Oiga, aquí está el Señor esta noche. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Desde que comenzó el culto, yo siento el Espíritu Santo aquí en este lugar. Jesús dijo: alguien va a recibir esta noche de parte mía una sanidad, un milagro, una bendición. ¿Por qué? Porque me ha creído, dijo el Señor. Porque me ha creído, porque vino con fe, porque vino con fe, porque vino creyendo. Y por eso lo voy a premiar, por eso lo voy a honrar, por eso le voy a dar lo que está pidiendo. Alguien esta noche, va a mover la mano del Señor en este lugar. El Dios de David es el que está aquí esta noche. El Dios que le dio la victoria a David es el Dios que también te va a dar la victoria a ti. Vamos, iglesia, vamos clamando. Vamos, levante su voz. Ese clamor que se escuche. Ese clamor que se escuche. Vamos, yo no le voy a decir cómo usted va a orar. Usted comience a pedir al Señor. Clámele con fe. Pídale creyendo esta noche. Va a haber milagros esta noche en este lugar. El Señor va a mover su mano de poder. Oh, aleluya, aleluya. Oh, yo siento la presencia del Señor aquí. Yo siento el Espíritu Santo del Señor. Aquel que caminó sobre las aguas está caminando aquí esta noche. Aquel que hizo milagros en Jerusalén va a hacer milagros. Levanta tu clamor, iglesia. Levanta tu clamor. Levanta tu oración. Aleluya, 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 aleluya. Él es el Dios sanador. Él es el Dios sanador. Él es el Dios sanador. Toca, 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 Señor, ahora. Oh, toca, toca y sana. Sana, Señor. Toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reciba, reciba, reciba lo que el Señor le da esta noche. El Señor le está honrando su fe. Reciba, reciba, reciba. Oh, reciba, hermana Lisset. Reciba, reciba. Hoy el Señor le está dando el milagro. Hoy el Señor está haciendo la sanidad. Hoy el Señor está aquí y está tocando su cuerpo. Esa mano invisible pero poderosa está obrando allí en su interior, reparando los órganos, reparando todo órgano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
pongo mis manos sobre usted, porque su palabra dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora reciba sanidad en el nombre de Jesús. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de... Reciba ahora, reciba. Reciba en fe la sanidad. Toda dolencia se va, todo dolor desaparece en el nombre de Jesús. 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 Ahora está tocando el Señor esta noche. Está tocando el Señor esta noche. Oh, en el nombre de Jesús. Toque, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, reciba la sanidad. Reciba lo que es suyo por fe. Tómelo, 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 tómelo. Diga: soy sano en el nombre de Jesús. Declárelo, declárelo. Hable en fe esta noche. Hable fe esta noche. Hable, hable, hable fe. Eso es, eso es. Ahí está el Señor tocando. Ahí está el Señor sanando. Ahí está el Señor obrando. Obra, 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 Señor. Obra, Espíritu Santo. Obra y muévete, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.